Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice la palabra del Señor: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a orar al Señor un momento. Oh Dios, nos acercamos de nuevo ante tu presencia, rogando tu ayuda, tu asistencia, tu fortaleza, la obra de tu Espíritu. Oh Dios, te pedimos, trayendo tu palabra a nuestras mentes, a nuestros corazones. Señor, ten misericordia y que esta palabra nos redarguya, nos reprenda, nos convenza de pecado y también traiga consuelo, ánimo, fortaleza, porque hay perdón en Cristo, hay vida en Cristo. Señor, te suplicamos, tú ayudes a quien ha de predicar y a los que escuchan. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. En esta mañana voy a comenzar una serie sobre la ley de Dios, sobre la ley de Dios. Y antes de comenzar propiamente, quiero dar mérito al que fue pastor de esta iglesia antes que yo, a nuestro querido hermano Juan Manuel Portillo. Y para esta serie pues me voy a ayudar del material que él trajo hace tiempo sobre la ley de Dios. Una de las mayores tragedias de nuestros días es que la creencia en las Santas Escrituras, la creencia en el Dios santo, único y verdadero, y la conciencia del juicio venidero están todas pasadas de moda. Tú vas a hablar hoy en día con cualquier persona y le comentas estas cosas y este hombre se ha quedado en el siglo XIV, como poco. Está pasado de moda. ¿Dónde se habla esto? En los medios de comunicación, en las redes, que no sean círculos cristianos, claro. La Biblia, Dios, no se habla. Y esto es así porque hay una mente, un corazón entregado al materialismo, al hedonismo, al placer, al secularismo, al humanismo y otras cosas donde se rechaza, donde no se tiene en cuenta ni a Dios ni a su palabra. También esto se debe a un estado del bienestar y a una ciencia médica que va en continuo progreso, donde hacen que la vida física, para la mayoría, no para todos quizá, pero para la gran mayoría de la civilización occidental, pues sea una vida placentera, cómoda, donde no está muy mal, y la gente vive, podríamos decir, físicamente bien. Entonces, claro, rechazan todo lo que tenga que ver con Dios, con lo espiritual, con el alma, con su palabra, y ya, pues si les habla del pecado, dirán, bueno, tú ya estás medio loco, ¿eh? Como empiece a hablarle de esto. Si les hablamos también a los hombres y a las mujeres de hoy en día, sobre el juicio y el infierno, se preguntan cuál es la razón de tantas preocupaciones. ¿Por qué hablar de juicios, de castigo eterno? Con lo bien que vivimos y lo buenos que somos todos, ¿eh? Como se puede ver claramente en nuestra sociedad. Estoy siendo sarcástico, por si alguno no lo pilla. Después de todo, aún grandes sectores de la cristiandad ya no creen en estas doctrinas bíblicas. Sí, hay muchos que minimizan y algunos eliminan las doctrinas sobre el juicio venidero, el castigo de Dios, el infierno, etc. Y se hacen llamar cristianos, ¿eh?
dicen ser cristianos. Estos se han tragado, entre otros, el cuento de la evolución y piensan que, claro, ahora somos más evolucionados, más educados, y bueno, pues que todo eso del castigo, del juicio, del infierno, ya no cabe. Somos más intelectuales, más inteligentes. Y todo esto pues es un poco mítico, ¿no? Anticuado. Es triste que piensen así, muchos que dicen ser cristianos. Sin embargo, la realidad es que todavía se cometen muchos crímenes, hay muchos criminales violentos, de tal forma que, aunque piensan que estamos más evolucionados, la sociedad aún se pregunta, ¿qué va mal en nuestra generación? Claro, porque la evidencia del mal está ahí. ¿Qué va mal? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que todavía ocurran tantas atrocidades? Se preguntan muchos. Bueno, lo que va mal es que la sociedad está haciendo lo que siempre ha hecho desde la caída en el pecado de Adán. La caída en el pecado desde Adán y Eva. Están escuchando la voz equivocada. Escuchan la voz de supuestos expertos del mundo, psicólogos, pedagogos, filósofos, etcétera, que lo que consiguen es que haya una mayor decadencia moral. Una mayor decadencia. Uno de nuestros hijos tuvo una charla, supuesta charla, en su instituto, en el instituto, acerca de cómo tratar la ira. Y lo que hacían, para enseñarles cómo tratar la ira, era ponerle un saco de boxeo para que le golpearan, para darle golpes a ese saco. Y así, pues, descargar la ira, tratar con la ira. Eso es lo que los expertos dicen que hay que hacer para tratar con la ira. Y la gente escucha eso y se traga eso. Pero eso no es lo que Dios nos demanda, no es lo que Dios nos dice que debemos hacer para que luchemos contra la ira pecaminosa. Si le pegas a un saco de boxeo, te cansas y puede que ya no tengas ganas de pegarle a otra persona, pero tu corazón seguirá teniendo ira, enojo. El mundo trata de poner parches a los males del hombre, pero primero, no son parches eficaces, y segundo, son solo eso, parches. No van a la raíz del problema, que es el pecado, la maldad del corazón humano. Piensan que todos somos muy buenos, y entonces van poniendo eso, parches. Y eso no funciona. Así la sociedad de hoy en día, en vez de escuchar la voz de Dios, prefiere escuchar la voz del mundo. Y lo que se consigue con esto es que haya cada vez más una decadencia moral con una pérdida de respeto casi total a todo. La ley de Dios insiste en el respeto a Dios, a los padres, a la vida, a la propiedad y a la verdad. Esto se está perdiendo en nuestros días a pasos agigantados. Y la gente se lo traga. El cuento del mundo, la filosofía del mundo. Y lo triste es que muchos que dicen ser cristianos también se lo tragan. Oye, pues a lo mejor no es tan mala idea. Mira, le compro un saco de boxeo a mi hijo, y cuando lo ve así, muy, muy cabreado, muy enojado, hijo mío, darle puñetazo al saco de boxeo. Y ya. Después el hijo en su corazón querrá matar a su hermano, porque le ha quitado el juguete. Pero bueno, eso no tiene tanta importancia. Es triste, hermanos. La gente escucha al mundo, no escucha a Dios. Y nosotros tenemos que guardarnos de esto. No, pastor, yo escucho a Dios. El pastor está aquí, está hablando de otros. Pero yo escucho a Dios. ¿Seguro? ¿Cuánto no te dejas llevar tú en tus pensamientos, en tus razonamientos, en tus deducciones, en tus conclusiones
de lo que dice la tele, o las noticias, o el mundo, o el supuesto filósofo que... Cuidado. ¿Vas tú a las Escrituras, a la palabra de Dios? Podemos escuchar a otro. ¿Eso que ha dicho mi vecino es bíblico? Oye, ¿eso que le han enseñado en el colegio, que me ha contado mi hijo, eso es bíblico? ¿Eso es así, conforme a la Escritura? ¿Dios dice eso? Bueno, no parece tan malo lo que le han dicho. Pues mira, lo que tiene sentido. No, hermano. Tenemos que escuchar al Señor. Teniendo en cuenta que nuestro compromiso como Iglesia del Señor Jesucristo es proclamar toda la palabra de Dios, bueno, en este sermón voy a comenzar una serie de mensajes sobre la ley de Dios, ley que muchas personas desconocen prácticamente y otros muchos en las iglesias prefieren pasar por alto porque les resulta incómoda la ley de Dios. En esta iglesia local tenemos un compromiso como cuerpo de Cristo con la responsabilidad de contribuir al mantenimiento de la pureza doctrinal y la unidad de esta congregación, de esta iglesia. ¿Cómo? Entre otras cosas, proclamando todas las doctrinas bíblicas, escuchando, atendiendo y aplicando lo que el Señor nos demanda en su palabra, su santa ley, y no escuchando otras voces. Es decir, no prestando atención a otras voces. Pues uno escucha y oye con su oído, pero no haciendo caso a otras voces que sean contrarias a la palabra de Dios. Debemos acercarnos confiadamente al Todopoderoso, rogando que nos enseñe con su sabiduría, por medio de su Santo Espíritu, el carácter de su santa ley, de manera que en verdad tengamos un mayor entendimiento espiritual de sus demandas. Un entendimiento que nos lleve a ver las implicaciones prácticas de esa ley para nuestra vida, de tal forma que obedezcamos a nuestro Dios en todo, para que su santo nombre sea exaltado y glorificado. Este es el propósito último, principal, básico. Hermanos, conocer la ley de Dios, entender la ley de Dios, sus demandas, sus implicaciones, para que nuestro Dios sea glorificado, exaltado en nuestras vidas. Sea evidente la obra de Dios en nosotros. ¿Cómo se evidencia eso? Por medio de frutos de obediencia, ¿a qué? A su santa ley. Y otros puedan decir, si no en esta vida, en el día del juicio final, gloria a Dios que obró en esa persona. Y mira los frutos que está dando. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y así será, ¿eh? Así será. Si no aquí, en el día final. Pero tienen que ver nuestras buenas obras. Y tiene que ser evidente. Entonces tenemos que conocer bien la ley de Dios y las implicaciones prácticas que tiene esa ley de Dios para poder aplicarla. Bueno, en el primer mensaje de esta serie, que es este, vamos a considerar, o a comenzar más bien, porque no lo terminaremos entero, vamos a comenzar o a empezar a considerar cómo Dios, en su gracia soberana, es el dador de la ley. La ley de Dios no es, bueno, pues, como que está ahí y surgió ahí de la nada, no, es de Dios. Dios es el dador, es quien da esa ley. Surge de Él y Él la comunica, Él la da. En relación con este tema, surgen algunas cuestiones que las Santas Escrituras nos responden de forma clara y precisa. Y en esta mañana consideraremos los dos primeros puntos básicos. No sé si nos dará tiempo a verlo. Al menos veremos el primero. ¿Cuándo fue dada la ley de Dios? ¿Cuándo fue dada la ley de Dios?
primer lugar, la ley de Dios fue dada originalmente a Adán y a Eva. Si habéis pensado en Moisés, en el monte Sinaí, la ley de Dios fue dada originalmente a Adán y a Eva. Primero se le dio una ley universal que fue escrita en sus corazones, como dice en Romanos 2, 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley por naturaleza, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ley universal, escrita en los corazones desde Adán y Eva. Pero Dios también dio a Adán y a Eva una ley particular. No debían comer del fruto del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Ambos aspectos de esta ley demandan su completa obediencia. Dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este texto, en una forma implícita, nos enseña que el hombre, al ser creado a la imagen de Dios, fue creado teniendo escrita en su corazón la ley de Dios. O sea, cómo Dios crea al hombre y no pone su ley en su corazón. Y que el hombre haga pues, lo que le parezca, no. Esto tiene esa implicación. Dios creó al hombre a su imagen. Implica que Dios puso su ley en su corazón, en el corazón del hombre. Que el hombre tuviese escrita desde el principio en su corazón la santa ley divina, significa que fue el recipiente de una revelación especial en su conciencia acerca de la relación moral que le unía a Dios, y que esta revelación formaba parte de su constitución como hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. Al Dios crear al hombre a su imagen y semejanza, esto significa que el hombre fue creado en la santidad, justicia y rectitud de Dios, porque así es Dios. Fue creado a su imagen y semejanza, pues el hombre fue creado en santidad, justicia y rectitud, lo cual nos enseña que de ninguna manera el hombre pudo ser creado en un contexto donde no tuviese la ley de Dios, que es santa, justa y recta. Dice en Eclesiastés 7:29, he aquí, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La cuestión que aquí se plantea es, si Dios hizo al hombre recto, ¿en relación a qué lo hizo recto? Pues en el sentido de que en todo el hombre se conformaba a la ley de Dios. Esa es la norma que tenía el hombre cuando fue creado. No sus ideas, no sus pensamientos, no lo que Adán se imaginaba o suponía, no la ley de Dios que el Señor había puesto en su corazón. El hombre había sido capacitado por Dios para permanecer en santidad, justicia y rectitud. Y así estuvo durante un tiempo, poco tiempo, pero estuvo durante un tiempo así. Pero también tenía la capacidad de pecar, y en su libertad pecó contra Dios. La consecuencia terrible fue la muerte espiritual, la separación de la comunión con Dios, que dice Romanos 2, 11 y 12, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Al usar la palabra ley en este contexto, el apóstol Pablo está haciendo referencia en una forma general al Pentateuco y a los 10 mandamientos. Estos versículos nos enseñan que todos los que han pecado en ignorancia de la ley perecerán, aunque no conocieron la ley dada por Dios en el monte Sinaí a Moisés. Y todos los que han pecado conociendo la ley serán juzgados por la misma ley.
conozcan o no conozcan la ley que fue escrita en tablas de piedra en el monte Sinaí, serán juzgados, porque Dios escribió esa ley en los corazones de los hombres, desde Adán y Eva. Dice Romanos 2, 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley que tienen los judíos, ¿no?, escrita la ley en las tablas de piedra, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este pasaje nos enseña que ya sea que alguien haya pecado ignorando la ley o conociéndola, sea gentil o judío, será tratado como transgresor si se conduce de modo contrario a la santa ley de Dios. El argumento bíblico es el siguiente: aunque una persona no tenga la ley tal como fue originalmente escrita en tablas de piedra, Dios escribió en su corazón lo que era requerido por la ley, en el sentido de que Dios lo equipó con un sentido del bien y del mal. Y Dios escribió su santa ley, sus requerimientos morales, en las conciencias de todos los seres humanos. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Fijaos que dice en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Porque Jehová dijo a Caín, mucho anterior a Moisés, ¿no? Dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Sabemos por el relato bíblico que Caín mató a su hermano Abel y cometió pecado que trajo sobre él el juicio de Dios. Pero pregunto, ¿qué ley fue la que transgredió Caín para que fuese juzgado y se le dijese, has pecado? ¿Qué ley transgredió Caín? La ley que Dios escribió en su corazón diciéndole, no matarás. Y estaba en su conciencia. No debo matar a mi hermano. Y lo mató. Transgredió esa ley. Ahí todavía no tenía Caín los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, pero sí los tenía en su mente, en su conciencia. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículos 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si el mal existía, y el mal es pecado, y el pecado es la transgresión de la ley, esta lógica, el mal existía, el mal es pecado, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Esto significa que el hombre tenía en su conciencia escrita la ley de Dios. La misma ley que fue primeramente escrita en el corazón del hombre, continuó siendo la regla perfecta de justicia después de la caída. Porque no solo Adán y Eva fueron condenados. Quiero decir, culpados por su pecado. El resto también, antes de Moisés. Esa ley continuó siendo la regla perfecta de justicia. Bueno, primero, la ley fue dada originalmente a Adán y Eva, pero en segundo lugar, Dios con posteridad dio mandamientos a Abraham y a Moisés antes de dar su ley escrita en tablas de piedra. La ley de Dios fue dada también, después de Adán y Eva, a Abraham y a Moisés, y antes de que se escribieran las tablas de piedra. Esto fue lo que le dijo a Isaac,
según leemos en Génesis 26, 2, 4 y 5. Y se le apareció Jehová y le dijo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ya Abraham conocía esas leyes que Dios se las había comunicado. No solo que las tenía guardadas en su corazón, no solo que las tenía en su corazón, que Dios se las había transmitido a Abraham. Oyó Abraham mi voz, dice. Oyó mi voz y guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. En relación con la fiesta de la Pascua, leemos en Éxodo 12, 28, o sea, antes de Éxodo 20, que es donde se especifican los 10 mandamientos, dice Éxodo 12, 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Dios ya había mandado cosas a Moisés y a Aarón. En relación con la consagración de los primogénitos de Israel a Dios, leemos en Éxodo 13, versículos 8 y 9, que Dios dijo a Moisés: y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, le dirás a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Ya estaba la ley de Dios, que había sido transmitida a Abraham, a Moisés, oralmente. No, es que antes del monte Sinaí, pues hacía cada uno lo que le daba la gana. No. Estaba la ley de Dios, ya ahí. Dios dio su ley. Éxodo 18, 15 y 16. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y Moisés las declaraba. Todavía no había subido al monte Sinaí, tenía las leyes y las declaraba al pueblo. Todos estos textos y otros muchos más nos hablan de los preceptos, mandamientos, estatutos, ordenanzas y leyes, que no son otra cosa que la ley de Dios, antes de que la ley fuera escrita en tablas de piedra en el monte Sinaí. Tenemos una clara evidencia en las Escrituras del Nuevo Testamento, en la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, donde se habla de hombres y mujeres que tuvieron fe salvadora en Dios y que creyeron y caminaron con Dios, que tuvieron testimonio de haber agradado a Dios, que le obedecieron y recibieron sus promesas, como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara y José, todos ellos antes de que Moisés recibiese la ley escrita en tablas de piedra. Y en Hebreos 11 se da testimonio de que estos hombres obedecieron a Dios. Obedecieron los mandatos de Dios. Pregunto, ¿es que estos verdaderos creyentes, posteriores a Adán y anteriores a Moisés, en el Antiguo Testamento vivieron sin ley? No, de ninguna manera. Todos ellos obedecieron a Dios, todos ellos amaron a Dios, todos guardaron sus mandamientos y todos fueron justificados por la fe en Dios. Así que nos preguntamos, ¿cuándo fue dada la ley de Dios? Primero, la ley fue dada originalmente a Adán y a Eva en sus corazones. Originalmente, no exclusivamente, al resto de la humanidad también. La ley de Dios fue dada originalmente a Adán y a Eva. En segundo lugar, Dios con posteridad dio mandamientos, leyes a Abraham y a Moisés
antes de dar su ley escrita en las tablas de piedra. Pero en tercer lugar, Dios también dio su ley, la ley de Dios, escribiéndola en tablas de piedra. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para ley es la palabra hebrea Torá. En algunos casos se usa para designar la ley en general, pero en la mayoría de los casos se emplea este término para mandamientos. Torá refiriéndose a mandamientos. La ley de Dios abarca todo aquello que en la Escritura aparece como revelación de la voluntad soberana de Dios en forma de mandamiento. Por eso estamos hablando en singular, la ley de Dios, y no decimos las leyes de Dios. Todo lo que vemos en la Escritura, en la palabra de Dios, revelando la voluntad soberana de Dios, lo que Dios quiere que hagamos o dejemos de hacer, los mandamientos de Dios, puede ser considerado, debe ser considerado como la ley de Dios. Es la ley de Dios, es lo que Dios nos manda. La ley de Dios profundiza en la conciencia del pecador, mostrándole cuál es la condición pecaminosa de su corazón, haciéndole ver la necesidad de ser redimido. La ley de Dios nos acusa. ¿Cómo voy a saber yo que la codicia es pecado? Si la ley de Dios no dijera, no codiciarás. La ley de Dios nos está diciendo en nuestras conciencias, o si la leemos en la Escritura, no codiciarás. Está diciendo eso está mal, codiciar está mal. Entonces, pensamos, eso está mal, es pecado. Otra cosa que quiera obedecer la ley, pero eso es pecado, eso está mal. Muchos tristemente no quieren obedecer la ley de Dios, no quieren hacer caso a Dios. Pero eso no significa que la ley sea anulada o no sirva. Está vigente. La ley moral santa de Dios. Esa ley, por la obra del Señor, nos hace ver la necesidad que tenemos de ser redimidos, perdonados, porque hemos transgredido esa ley. Aquellos que no ven tal cosa, pues tristemente siguen con sus vidas y les da igual pecar, y muchos se deleitan en el pecado. La misma ley que Dios puso en el corazón de Adán y de Eva, años más tarde fue reiterada en tablas de piedra dada a Moisés en el monte Sinaí. De esta manera, la ley fue escrita en el corazón de nuestros primeros padres. Esa ley que fue escrita continuó siendo una regla perfecta de rectitud, aún después que Adán cayera en pecado. La ley de Dios fue escrita ordenadamente, de manera que constara de una forma oficial para todo el pueblo. No era, por tanto, lo que Dios trajo en el monte Sinaí, esa ley que fue escrita en tablas de piedra, no era algo nuevo, no eran unos mandamientos nuevos que el Señor escribió en aquellas tablas de piedra. Mira, os voy a decir algo que ustedes no saben, mira, algo nuevo. Aquí lo tenéis. Esto que no tenían ni idea, pues a partir de ahora hay que obedecerlo. No. Ya lo sabían. Ya se sabía eso. Sí, hermano. Es lo que estamos viendo. Esa era la misma ley que Dios había puesto en la conciencia de Adán y Eva y en cada ser humano que ha nacido después de ellos. Bueno, ya voy a la conclusión y a las aplicaciones. Teniendo en cuenta todas estas enseñanzas bíblicas que hemos considerado, los verdaderos creyentes tenemos la señal del nuevo pacto de Dios, el nuevo pacto que Dios ha establecido con su pueblo. Tal y como dice Jeremías
31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y no seré a ellos, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Un verdadero creyente tiene la ley escrita no solo en su conciencia, como la tiene todo ser humano, en su mente, en su conciencia. Este texto de Jeremías nos está diciendo que también la tiene, por la obra de Dios, escrita esa ley en su corazón, esto es, en su mente, en sus afectos y en su voluntad. No solo en su mente, también la tiene en sus afectos y en su voluntad. Ama esa ley, el verdadero creyente. Ama los mandamientos del Señor. Desea hacer la voluntad de Dios. Esta es la diferencia, hermanos. Un incrédulo, por naturaleza, sí, porque Dios lo escribió en sus conciencias, no debo matar, no debo quitar lo que no es mío, robar. Pero el verdadero creyente ama esa ley, obedece esa ley, quiere obedecer esa ley por amor a Dios. Esta es la diferencia. Jeremías 32, 39, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, y haré con ellos pacto eterno, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El verdadero creyente realmente ama la ley de Dios, quiere obedecerla, quiere seguirla y no quiere apartarse de ella. Yo me pregunto, ¿cómo muchos hoy en día que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos, tienen esa animadversión hacia la ley de Dios? No lo entiendo. Y parece como que les trae un amargor el hablar de la ley de Dios. ¿Y cómo se va a predicar de la ley de Dios? Porque parecemos legalistas. Y parecemos que estamos predicando la salvación por obras. No es eso. Es que un verdadero creyente que verdaderamente ha creído en Cristo, ha sido salvado por la gracia de Dios, ama la ley de Dios. Y quiere obedecer esa santa ley. Y quiere comunicarla a otros también, sí. Y si tú estás en tu trabajo y ves a tu compañero que va a mentirle a su jefe, y está al lado tuyo y te lo dice, no puedes darle testimonio. Tú y yo podemos darle testimonio. Con mansedumbre. Hablando, con tranquilidad. Oye, Juan, ¿y tú no vas a hacer lo mismo? No. Ay, no pasa nada. No, es que Dios no quiere que mintamos. Claro. Que no obedecemos o no dejamos de mentir, por ejemplo, porque, bueno, es una norma ética de conducta. No, porque es la ley de Dios que amamos y que queremos obedecer. Y lo decimos a otras personas, sin problema. Y no nos dé vergüenza. Queremos obedecer la ley de Dios para la gloria del Señor, para que otros puedan ser llevados a Cristo y vean su pecado y en sus conciencias algún día lleguen a pensar. O si tú hablas en otra ocasión con esos compañeros,
todos merecemos la condenación eterna, porque todos pecamos contra Dios. Y ese compañero te dice, yo nunca he hecho nada malo. Mira, el otro día estuviste mintiendo. Que me lo dijiste a mí. Que yo hiciera lo mismo. Eso es pecado. Tenemos que amar la ley de Dios. De todo corazón. Y hacerla. Claro, el que la ama, verdaderamente la ley de Dios, quiere obedecerla. Cumplirla. Por amor al Señor. Para su gloria. ¿Cuántos en verdad hemos reconocido nuestra condición como pecador y hemos sido llevados a reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador y Señor? El conocimiento de la santa ley de Dios produce en nosotros un temor reverente que nos lleva a hacer su voluntad en una forma habitual en nuestra vida. Sí, somos pecadores, todavía hay un resto de pecado en nosotros, pero nos dolemos cuando transgredimos la santa ley de Dios. Nos dolemos, nos entristecemos, pedimos perdón al Señor por nuestro pecado, procuramos no volver a transgredir esa ley santa. Ese es el temor reverente. Ahora, si esta no es tu experiencia personal, debes clamar al Señor que tenga misericordia de tu alma, para que te dé la fe verdadera en Cristo, para que te dé el verdadero arrepentimiento y para que así puedas andar con sinceridad de todo corazón, por amor al Señor, en sus caminos. ¿Y qué camino es este? Es el camino de la verdad, la justicia y la santidad, que está de acuerdo y es conforme a sus mandamientos. ¿Cómo tú puedes saber si eres un verdadero creyente o no? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Tú amas la ley de Dios? ¿De todo corazón? ¿Tú quieres obedecer al Señor por amor a Él? ¿Tú tienes ese temor reverente porque quieres agradar a tu Creador? No. No eres creyente. ¿Hay en ti ese temor de que estás en un pecado y estás cometiendo pecado? ¿Y puede venir el castigo por tus pecados? ¿O te da igual? Yo pego contra Dios. Da igual. Ya me arrepentiré más tarde. Hay tiempo. Ya trataré con este pecado el mes que viene, o el año que viene. Vamos a terminar este año. El año que viene. Estás manifestando así que tú no eres un verdadero creyente. Y que si mueres esta tarde, irás al infierno. Te estoy diciendo esto por amor a tu alma. Por amor a tu alma. Deja tus pecados, arrepiéntete de todos tus pecados, cree, confía que solo Dios te va a perdonar por Jesucristo, por la obra que Él hizo. Confía en el Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados y entonces procura obedecer al Señor, por amor a Él, porque Él te ha perdonado. El Señor es muy bueno. Todo aquel que viene humillado ante Cristo, el Señor no lo echa fuera. Pero tienes que ir humillado a Cristo, reconociendo que has transgredido la ley de Dios. El Señor te salvará, el Señor te perdonará, por su gracia, por su misericordia. Entonces querrás obedecer.
amarás y querrás obedecer la santa ley de Dios. Dios tenga misericordia y obre así, para su gloria, el avance de su reino, el bien de las almas. Mi querido niño, joven, adulto, yo estoy diciendo todo esto porque amo tu alma, quiero tu bien. Vamos a orar al Señor. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra que sale de labios pecadores. Pero, oh Señor, es tu palabra, santa, justa, buena. Te rogamos que tu Santo Espíritu traiga esta palabra a los corazones y sea para salvación, oh Señor. Obra con poder, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo. Amén, Padre.